Con la última tecnología en educación virtual, estás a punto de vivir la más grande experiencia en la educación. Y cuando decimos grande, queremos decir actualizada, didáctica, innovadora, espectacular, por medio de entornos virtuales de educación, con clases sincrónicas y asincrónicas. Pero no es solo eso. No, porque las mejores clases necesitan a los mejores profesores, docentes nacionales e internacionales que aumentarán tus impulsos cerebrales, que harán las clases emocionales e intensas, potenciando así tu aprendizaje en tercera dimensión. Un aprendizaje que vives detrás de tu pantalla, enfrente, a los lados, donde quiera que encuentres 24/7, para que te llenes de emoción, para que no solo observes una exposición de actualización, sino que también lo vivas a lo grande. Ahora sí, ¿estás listo para vivir las clases de Klaus Gómez en su máxima expresión? Bueno, ahora sí, un cordial saludo a todos. El día de hoy vamos a comenzar con lo que es el primer tema en lo que se maneja en la parte de informática, aunque va a haber una variación a nivel de comprensión, uso y aplicación. Estamos hablando de lo que es el desarrollo lógico y algorítmico, en cómo lo podemos aplicar para resolver los problemas a nivel de la vida diaria y naturalmente paso a paso y que sea de una forma ordenada. El objetivo de este proceso y de la aplicación de lo que es el uso de la lógica, en este caso vamos a verlo a nivel de flowcharts, a nivel de diagramas de flujo, es para poder destramar un poco más lo que nosotros por hábito hacemos o ejecutamos y que a veces implica de manera inerte cometer errores al momento en de que pueden existir situaciones, escenarios en la cual uno vamos a llamarlo por naturaleza, ejecuta una acción. A veces no medimos las consecuencias de dichas acciones. Tanto pueden ser en escenarios menores, como pueden ser en escenarios mayores o magníficos, y que esto implica mucho en lo que es la base del razonamiento. Razonar antes de reaccionar. Bien, mi área, a pesar de que es la parte de tecnología, no se va a enfatizar en dicha área como tal, sino buscar esa manera de trasladar la metodología del uso de la informática a nivel de lo que es la lógica en sí a la vida cotidiana. Bien, lo más importante de esto, y antes de empezar, es poder saber qué ustedes creen o piensan con respecto al tema de lo que ustedes hacen en el día a día. ¿Cómo ustedes actúan para una toma de decisiones? ¿Lo hacen por impulso? ¿Lo hacen por análisis? ¿Buscan una forma de síntoma para poder dar un resultado puntual? ¿O prefieren atacar de raíz el problema para evitar dicha situación? Podremos decirlo de una manera, si ustedes su vida la manejan de una manera en piloto automático, o ustedes siempre tienen la facilidad de poder esquematizar el día a día antes de proceder. Si alguno me puede dar algún aporte o parecido. Es un poco aleatorio el tema de la pregunta y puede sonar un poco redundante, pero si hacemos introspección en dicha pregunta como tal, nos podemos dar cuenta de ciertas unidades que pueden estar presentes que automatizamos nuestro día a día. Entonces me gustaría escuchar un poco de opiniones, a ver qué pueden aportar a esta pregunta. Buenos días. Sí. Buenos días, mi nombre es Victoriano Andrade. Sí. Muy buena la pregunta, profesor, porque a pesar de que yo tengo experiencia como docente,
Creo que la toma de decisiones a nivel incluso personal se debe dar como cualquier práctica que uno desarrolle dentro de una empresa como administrador. Debe ser un proceso racional eh, para evitar cometer errores, porque nosotros siempre al tomar una decisión, nosotros tendemos a cometer errores si nosotros no analizamos en realidad los niveles de riesgo que puede representar ese tipo de decisiones que nosotros eh, podamos realizar a la ligera. Existe en lo que es la parte de la ciencia administrativa, nos habla de un proceso racional que implica desarrollo de alternativas, evaluación de alternativas y selección de alternativas. En ese caso, también a nivel personal, uno tiene que ver qué tipo de alternativa, qué tipo, evaluar. Y sobre ese análisis, escoger la mejor alternativa dentro de esas alternativas que uno considere, evitando precisamente ese tipo de riesgos que se nos puede presentar al elegir de forma ligera una decisión. Entonces, básicamente es lo que en la vida personal también uno tiene que adoptar, que es lo mismo en la vida personal o llevando a cabo un nivel de responsabilidad a nivel gerencial o a nivel de supervisión en cualquier empresa. Muchas gracias, profesor. Perfecto. Y casualmente, como lo menciona el profesor, ¿cuál es su nombre? Disculpe. Hola. ¿Y? ¿Su nombre cuál es? Disculpe. Victoriano Andrade. Profesor Victoriano. Bueno, en el caso de él, como lo acaba de mencionar, es muy cierto. A veces nosotros, cuando no tenemos un plan de acción e improvisamos para poder alcanzar o hacer un reach de un objetivo dentro de la línea de tiempo, dentro de la línea de ejecución, existen escenarios llamados imprevistos. El problema es que estos imprevistos aparecen cuando ese plan de acción no ha sido esquematizado previamente. Claro, nosotros por lógica y aquí es donde viene el término por la parte de la lógica y el razonamiento, asociamos estos impases a nivel de escenarios posibles o escenarios hipotéticos que uno, pues por naturaleza, ya por la experiencia, uno llega a intuir en, ok, vamos a tapar esta situación con un parche, pero sin tomar en cuenta de que ese parche se puede caer. Entonces, evitar cuando uno estructura los pasos, cuando uno esquematiza lo que uno desea alcanzar, se hace mucho más fácil, mucho más llevadero, a pesar de que no todo lo que está planeado eh, pueda llegarse a cumplir al 100%, porque pueden suscitarse escenarios e imprevistos, pero estos imprevistos ya están dentro de los plan B, dentro de una esquematización. No se inicia un plan de acción sin una estructura previa. Y a veces nosotros como personas tenemos este hábito de que este plan de acción sin una esquematización lo volvemos como un piloto automático. Ejemplo sencillo, nos levantamos en el día, bueno, son las 6 de la mañana, tengo que estar a las 8 en el trabajo y ya después de la costumbre, no, voy a retrasarme un poquito, ya tengo esto por acá planificado, voy a empacar esto rápido y voy a llegar puntual. ¿Y si se poncha una llanta? Si el carro no arranca, si por un tema de mantenimiento no quisiste hacer el mantenimiento, lo dejaste pospuesto y después entonces el carro pasa factura, llegas al trabajo, se te queda el carro, te accidentas, que se pudieron haber evitado si uno no acortaba el tiempo y uno se mantiene dentro de lo que se llama disciplina, dentro de lo que es el orden. Entonces, hay situaciones en las cuales nosotros cuando tenemos esa disciplina y que sabemos
sabemos que es una disciplina como tal, lo normalizamos a tal punto que flexibilizamos dichas acciones. Entonces son situaciones o escenarios que no se pueden dar. La constancia y el orden 0 a 100 en una persona que sabe estructurar antes, el durante y el después, le permite tener situaciones en las cuales puedan dar resolución a problemas de una manera mucho más puntual, pero una manera mucho más fácil de hacer. Porque entonces no se van a necesitar parches para solucionar, sino que ya saben cómo no colocar el parche, sino cómo ya corregir el problema de raíz. Entonces, aquí lo más curioso es, como les dije en el tema de la pregunta anterior, el cómo enfrentamos los problemas bajo 3 escenarios. Pues, el impulso análisis, porque priorizamos naturalmente la velocidad sobre la claridad. Tenemos lo que es el síntoma y raíz, en la cual apagamos, vamos a verlo como lo repito, en el tema de apagar un incendio o eliminar la chispa que genera el incendio. Y el azar o la metodología es aquí en donde viene el tema del plan de acción. Tenemos un plan o esperamos tener suerte. Entonces, ¿qué pasa en este sentido? ¿Por qué fallamos? Porque a la final la trampa de la inmediatez es en poner la velocidad por delante que la eficacia. Cuando ya uno tiene el plan de acción, pues la eficacia es mucho más notoria. No se percibe a primera línea, pero se percibe el resultado al final. El enfoque en el sistema es porque atacamos lo que vemos, más no lo que generamos. Y aquí hay un punto muy clave en este sentido. Es que ya tenemos la solución en caso tal el escenario se llegue a presentar. Y si no, uno continúa dentro de la línea de tiempo de ejecución y no ha ocurrido nada. La solución al parche, aunque alivia el problema, no es alivia el síntoma, más no corrige el problema. El problema está. Si no tenemos esa condición, pues naturalmente no lo podemos corregir. Y eso da como resultado una consecuencia, que no vaya a desaparecer, sino que se vaya a posponer y se llegue a escalar. Es algo muy sencillo, el tema del ciclo de la reacción, más no menos importante, en cómo nosotros lo podemos estructurar desde el minuto cero, en que vamos a alcanzar un objetivo o tenemos una meta, una proyección a alcanzar. Bien, el tema del paradigma y pensar como estructura. Aquí viene un punto bien importante y es con el tema de cómo podemos hacer las cosas de una forma diferente. Evaluamos el escenario, primero, pues, como primer movimiento. Ya después vemos aquí lo que es clarificar lo que sabemos y lo que suponemos. Y lo más importante, el método como hoja de ruta. Cuando ya esto no lo mantenemos a nivel de mente, cuando esto ya lo plasmamos en una hoja, cuando esto ya lo tenemos como un soporte. Y esto nos permite que dentro de esa hoja de ruta, dentro de esa línea, ese plan de acción, convertirlo en un checklist. Sí, no, cumplimos, no cumplimos, cumplimos, no cumplimos. Porque con un diagrama a nivel de lógica, cuando explicamos el diagrama del flujo, que es lo que vamos a ver en un par de diapositivas después, ya sabemos o hasta podemos predecir escenarios y eso también aminoriza en gran medida los resultados que podamos obtener a nivel de negatividad o a nivel de resultados esperados, a nivel de negatividad, situaciones contrarias a lo que uno espera tener. Ahí, naturalmente hay eventos en los cuales se escapan de las manos, más cuando lo hacemos por línea de raciocinio, vamos, la situación es mucho más controlable. El pensamiento lógico y algorítmico. Aquí hay algo muy importante en la parte del pensamiento lógico y esto parte de lo que es el pensamiento emocional. Puedo decir como profesor, a nivel informal, me catalogo como una persona súper relajada, súper llevadera,
procuro vivir a mi edad, acorde a mi edad, una vida lo más fresco posible. No a nivel de relajación, sino a nivel de paz interior. Pero siempre tengo, como uno dice en maleta, toda la organización de lo que pueda pasar en la semana. Porque uno a la final, si no genera una secuencialidad y no tiene dentro de su bitácora un desglose de cualquier tipo de solución en los pasos de los escenarios que uno crea, pues uno pierde lo que es el orden lógico. Y entonces la priorización pues, de las acciones con base a la razón se pueden ir perdiendo y eso hay que evitarse. Si lo tomamos en cuenta dentro de estos tres primeros puntos, vamos a lo que es el raciocinio, la parte de lo que es la razón por delante de la emoción. Y eso nos permite llegar al cuarto paso, que es la conciencia del proceso. Entender el cómo para garantizar el qué. Cuando nosotros ya tengamos entonces estos cuatro puntos y sabemos poner por delante la razón y la parte emocional, llegamos a lo que es el pensamiento lógico. Aunque vaya en contra de nuestra forma de pensar, creer, deducir, etc, 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 la razón siempre está por delante. Lo que uno estructura en papel es lo que en su mayoría debe de pesar. A veces puede ir en contra. Y eso también depende de los plan B que como se los mencioné hace poco, de cómo uno los quiere aplicar, pero ante todo el balance, ¿no? Entonces, esta es la parte del pensamiento lógico y algorítmico, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante en el diagrama de flujo. La anatomía de un problema. Lo esquematicé en 4 puntos. La solución, el puente lógico para poder cruzar, el estado deseado, la meta, el objetivo de lo que queremos alcanzar. Confusión, importante este punto. Todo problema puede generar una confusión. ¿Y por qué todo problema puede generar una confusión en sí? Porque a la final no tenemos una respuesta a un escenario impredecible. Por eso el plan de acción siempre va a ser esto. Y es lo que vamos a escuchar durante toda la presentación. Porque entonces eso es lo que permite que la brecha, el gap como tal, pueda separar ambos estados. La parte de la confusión, la parte de la solución, marca un límite, marca un hito, marca una situación antes y una situación favorable o una situación que vaya a favor de nosotros. ¿Cómo se puede lograr esto? A través de 4 preguntas que considero que, 3 preguntas que considero que es importante. ¿Qué tengo? ¿Qué quiero? Y exactamente qué me lo puede impedir. Estas 3 preguntas, que es lo que nos permite mapear el terreno, nos hace ganar aproximadamente un 40-60% de solubilidad a una confusión. Todavía queda generar escenarios hipotéticos, donde se aplica mucho este tipo de escenarios a nivel de entidades, a nivel de empresas. Ahora, una persona multitask también debe de mantener en el mundo ideal este tipo de escenario, este tipo de solubilidades, este tipo de herramientas. Y no solamente dejarlo en la parte profesional, sino también en la parte personal. Ahora, pueden darse escenarios o situaciones como errores críticos en la toma de decisiones. Vamos a llamarlo a nivel de incredulidad. Y esto tiene que ver mucho con la imagen que está al final. Si ven el personaje que está mirando así como un estado de incrédulo, como, no lo creo. ¿Por qué? Porque también pueden existir situaciones en que puede haber una definición ambigua. No sabemos qué resolver. Salto al vacío, ejecutar soluciones sin un análisis, omisión de pasos, ignorar el proceso intermedio y persistencia en el error, en la cual implica replicar fórmula fallida. Pero si asociamos estos 4 términos en uno solo, yo lo puedo mencionar como lo que se le puede decir improvisar.
Estas cuatro pueden catalogar en la parte de improvisación. Entonces, sí es muy importante en ese sentido tener bien claro las tres preguntas anteriores. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que quiero? ¿Y qué exactamente me lo puede impedir? Es lo que nosotros podemos contestarnos antes de poder caer en este tipo de errores. La impulsividad genera esto. Reacciones inmediatas sin tomar o analizar las consecuencias de dichas acciones generan este tipo de errores. Pero también depende de uno y como vamos, lo mencioné atrás, anteponer la razón por delante de la emoción. Siempre es importante. Ahora, ¿por qué necesitamos un sistema? Habrán situaciones o escenarios que digan, pero ¿para qué yo voy a hacer un sistema o voy a hacer un diagrama de flujo o voy a ponerme a esquematizar cómo lo tenemos que hacer o cómo lo tengo que realizar? Eso me va a tomar tiempo, eso me va a tomar mucho análisis, voy a generar dependencia o para qué me voy a hacer escenarios que ni han pasado y tengo que fluir. Que el tiempo decida cómo las cosas pueden darse y si se dan bien y si no también. Error número 2. Siempre un sistema se convierte en un método estructurado para la toma de decisiones. Aquí inicio, aquí tengo datos, aquí los puedo procesar, aquí decido si esto es beneficioso para mí, me voy por acá, pero si no es beneficioso por acá, ¿qué hago acá? Acostumbramos a hacerlo algo muy rápido, pero a veces existen personas que les cuesta tomar decisiones. Nada más llegan a los 4 pasos y llegan nada más al punto de decisión, al rombo. Y sí y no. Y si lo hago, sí, y si no lo hago, ¿qué pasa? Y me voy entonces, bueno, por la intuición, no. Porque a la final, cuando uno desglosa todos los posibles escenarios, tanto en negativo como en positivo, ya uno sabe por dónde o el camino que debe de tomar. Entonces, son situaciones introspectivas que uno tiene que hacer para entonces poder conseguir lo que es la reducción del sesgo en menos suposiciones y más certezas. Nos evitamos este tipo de disyuntivas, este tipo de situaciones en no saber para dónde tirar o no saber para dónde ir, sino que ya tenemos claro lo que en verdad queremos en nuestras vidas y lo que nosotros queremos conseguir personal, profesional, académico y en caso tal, emprendedor. Entonces, eso nos permite tener una mejor escalabilidad a nivel de soluciones replicables para el futuro, porque cuando ya uno tiene ese plan de acción que fue beneficioso, me dio un resultado positivo, positive check, bueno, vamos a pasarlo entonces como parte de un patrón que a la final va a adquirir un buen resultado. Ojo, no todos los escenarios se pueden volver patrón. No todos los escenarios, no todos los esquemas se aplican en los mismos escenarios. Entonces también en esa parte sí hay que tener un poco de matiz en el momento de ver en qué momento aplicarlo o no. Y eso también beneficia en cuando existen similitudes de esquematizaciones en la cual se puedan optimizar los recursos. Ya hay un menor tiempo en lo que es pérdida de tiempo en la prueba y error, y ya eso también permite generar una predictibilidad, predecir lo que puede ocurrir si pasa un escenario A o pasa un escenario B. ¿Con qué objetivo? Tener resultados consistentes bajo cualquier circunstancia a nivel de control. Siempre a nivel de control. El algoritmo universal de resolución. Y vamos a entrar en lo que se los esquematizó, pues, en lo que se maneja en un diagrama de flujo, mejor conocido en inglés como flowcharts. ¿Alguno ha escuchado sobre lo que es un diagrama de flujo? ¿No? Ok,
que tenga alguna idea de lo que es un diagrama de flujo? Yes. Ok. Sí o no, no escuché bien, disculpen. ¿Quién opinó? Sí, he visto un diagrama de flujo. ¿Me podría contar un poquito, profesor Rick, qué usted me puede decir sobre el diagrama de flujo? El diagrama de flujo yo lo he usado para hacer el análisis de un problema desde los requisitos del cliente, por ejemplo, y el cliente me indica que él necesita, y yo uso el diagrama de flujo para analizar y comenzar el estudio de ese problema que necesita resolver para el cliente. Exactamente. Es una forma sencilla de poder tener una idea de lo que es un diagrama de flujo. Si lo manejamos dentro de los 5 símbolos que un diagrama ideal debe de manejarse, esto lo tenemos de la siguiente forma. Eso es lo que vamos a ver más adelante. Lo que es el inicio, tenemos lo que es el paralelogramo, para lo que es la entrada de datos, lo que uno pone o lo que uno coloca dentro de un proceso. Los rectángulos, que son los procesos o los pasos que se pueden considerar como objetivos. Y eso es lo que ahorita vamos a asociar acá en lo que ustedes pueden ver en el PPT. Viene la parte de la decisión, es un rombo. Este rombo permite tomar dos caminos, sí y no. Los rombos, las decisiones pueden generarse en otros tipos de rombo. Y esto permite que un escenario en un diagrama de flujo no quede en un blanco y negro, un sí o un no. Es como si lo podemos llevar en la vida personal de uno. En algún momento en su vida han podido escuchar cuando hay una opinión diferente a la de uno y pueda uno recibir una observación y les digan, en esta vida no todo es blanco y negro, siempre hay matices. Estos matices los otorga, los ofrece las decisiones, porque se generan en base a preguntas. Si ponemos el sí como un blanco y el no como un negro, y generamos otra pregunta más, y esa segunda pregunta genera un sí, combinar dichos tonos genera un gris. Entonces, siempre una decisión va a permitir tanto extender como también puede dar fin a un proceso, pero siempre que llega a tener un gris. Y esto es lo que se ve mucho en el algoritmo universal de la resolución. Cuando se define o se delimita un problema, si logra identificar, definir claramente el problema a resolver. Siempre la parte de la definición es el contexto de una situación para poder transformarlo en puntos claves para lo que es la entrada de un análisis, cuando se recopila la información, se reúnen todos los datos y la información relevante disponible. Bueno, considero que en esta parte de en la información que he escuchado de una contextualización, pienso que A, B, C, D, E, F, G es importante. Bien, pasamos a los objetivos. Los objetivos es lo que uno establece en la pregunta número 3 que les mencioné. ¿Cuál fue la pregunta número 3 de las que les mencioné en la anatomía de un problema? ¿Qué me lo impide? ¿Qué me lo impide? Es correcto. Porque está el que tengo y el que quiero, ¿vale? Es lo que te van a dar las dos primeras opciones. Pero el que me lo impide es el que va a contrastar el que quiero. Y es por esa razón que en ese punto es donde se establece lo que es el estado final. Si pasamos entonces al diseño del algoritmo, la estructuración, que es lo que ahorita vamos a ver, es lo que nos permite crear una ruta lógica. Y lo curioso es que cuando uno comienza a desarrollar esto en un diagrama de flujo,
Hay situaciones en que uno sí hace las propias preguntas. Bueno, si pasa un sí, pasa esto, y si pasa un no, pasa un esto. Y si hago esto después, pasa un sí, pasa un no, y uno va desarrollando preguntas. Cuando uno se maneja en un diagrama de flujo, es lo mismo que uno hace mentalmente. Y si me gasto $20 en esto y no recupero la plata de la semana siguiente, ¿me pagarán o no me pagarán? Si me van a pagar, ok, avanzo por acá. Y si no me van a pagar, hago una pregunta para ver si me van a dar esta plata para tal fecha, sí o no. Sí, porque considero que es importante. No, no me atrevo, porque en verdad me da pena preguntar sobre esto. Y vuelve a salir otra pregunta, y puede volver a salir otra pregunta. Pero cuando uno ya también lo lleva en un papel es cuando más preguntas se puede generar de lo que la mente puede procesar. Ejecución es cuando ya uno pone en marcha porque ya sabe exactamente lo que va a pasar. Ya tienen esas preguntas que fueron resueltas con una respuesta opuesta a lo esperado, es lo que podemos llamar un plan B. Y eso es lo que permite entonces cumplir el sexto paso, que es la validación. Cuando ya uno evalúa el resultado en la cual uno determina es viable o no es viable, porque uno verifica si el resultado cumple o no cumple con el algoritmo que uno crea, en este caso el programa que uno desarrolla. Volvemos a un tema que tocamos en el primer punto, el tema de la gestión del tiempo cotidiano. El diagnóstico de caos, se identifican las variables críticas, aplicación del algoritmo, se definen los objetos y pasos. Bueno, me levanto, son las 5 de la mañana, me arreglo, reviso. Me voy a poner lo primero que me encuentro en el closet, me pongo los zapatos, me arreglo, prendo el carro y me voy en media hora. Pero ya cuando una persona se organiza, bueno, me levanto 5 de la mañana porque tengo que estar a las 7 en el trabajo. Listo. De 5 a 6 como, desayuno, reviso todo, tengo que mi carro esté bien, etcétera, etcétera, etcétera. Salgo a las 6. Aunque esté a las 6:40 antes de las 7 para entrar, pero estoy 20 minutos frente al trabajo. Y sé que todo lo demás me mantiene en paz porque se cumplió dentro de mi plan de organización. Revisé que tuviera mis documentos listos, que no se me quedara la cédula, que no se me quedara el celular, que no se me quedara el teléfono, que las llaves de la casa, que no se me olvidó desconectar la cafetera, que no se me olvidó apagar la flama de la estufa, la nevera no la dejé mal cerrada, etcétera, etcétera, etcétera. Si lo vemos a nivel de eficiencia en el entorno profesional, cuando existen situaciones de semanas anteriores en la cual existe, que por ejemplo se trabaja de sábado o domingo libre y entra en el lunes y uno ve todos los procesos pendientes con errores, eso se tiene que trasladar a la semana siguiente y la persona encargada a nivel administrativo tiene que hacer indagaciones o hacer las averiguaciones e investigaciones, como se les pueda llamar según el escenario donde se encuentre. ¿Qué fue lo que ocurrió la semana anterior para que ahora esto impacte a la semana siguiente? Eso es llamado impacto a negocio. Se puede dar a nivel de sistema, se puede dar a nivel de falta de comunicación, se puede dar a nivel de falta de organización, se puede dar a nivel de falta de planificación. Y en el caso de un administrador, es un peso muy alto que recae, porque identificar el paso exacto del error implica auditar internamente a todas las personas involucradas del escenario, la cual se dio ese error como tal. Separar el error humano del sistema, a ver si los pasos que realizaron los colaboradores que dieron un resultado errático fue por decisiones improvisadas por ellos o fue porque siguieron pasos a nivel de capacitación por parte del administrador que a la final no fueron los más eficientes. Entonces, ¿sobre quién recae la responsabilidad? ¿Sobre el administrador o sobre los colaboradores? Crear un nuevo protocolo para evitar la repetición de los escenarios. Bueno, en este caso, el administrador ya reconociendo si es el escenario 1 que fue error del administrador, naturalmente va a hacer un plan de acción para mejorar dicha falla, pero que también tiene que dar reporte al superior, porque también es factor de reconocer que uno cometió el error.
Y si en caso tal lo cometieron los colaboradores, el administrador está en la total obligatoriedad de hacer los llamados de atención correspondientes, los descargos correspondientes y ver dónde están las fallas, siempre y cuando esto no tenga efectos colaterales. Hay situaciones en que colaboradores en errores que vamos, hay situaciones solubles, como hay situaciones que pueden generar una falta, pueden generar una recurrencia en una falta, generar un antecedente, y que a la hora de la hora, dos escenarios, un llamado de atención fuerte o puede ser automáticamente el cese de labores de dicho colaborador. Y ya cae entonces por parte del administrador que pues, el proceso sea eficiente y estandarizado, porque a la final el error se resuelve de una vez y se subsana ese impasse. Es un poco manejable en pinza este segundo escenario. Y puedo decir que este segundo escenario se da mucho más a nivel profesional cuando se habla mucho de los arqueos de caja. El arqueo de caja, situaciones en las cuales si el administrador, una persona nueva que está en caja, o una persona que ha automatizado sus procesos por costumbre, no contó bien la plata, o no facturó un proceso porque estaba atendiendo muchos clientes en el tiempo, o no registró un producto que pensaba que lo había cobrado, no lo había cobrado, tiene una diferencia en caja, cuál es el efecto que puede tener a nivel de lo que es el cierre de caja del mes. Todo eso a nivel empresarial sí tiene un efecto que en primera instancia los responsables son los que están en el campo, y después de ahí viene entonces si la situación es recurrente y la persona que está como jefe inmediato, supervisor, no ha dado solución a eso, cae sobre el supervisor y ahí va como no se pica la bola se extiende. Entonces esto se ve mucho en el tema de los arqueos de caja. Yo profesionalmente estuve en la parte de arqueo de caja. Mentira que no, te voy a decir que no cometí errores, como también a su vez tuve que poner frente a dicha situación y recibir mis penalizaciones. Y ya después, con los años, estar en una postura administrativa, tenía el deber de capacitar de una manera metódica al colaborador con el objetivo de que procuraran no repetir los errores que yo cometí, para que no se sintiera o no se diera esa situación de, vamos, se está dando un tema que ya yo te había explicado y no me prestaste atención. Y ese es un caso, son casos especiales. Una vez tuve una situación que di la explicación y no se cumplió los lineamientos y viene el problema. Entonces, sí es un tema muy, muy de pinza manejar en este sentido bajo el caso 2. Aquí es donde viene el mapa de decisión. Bien, el mapa de decisión comenzamos con siempre las terminales. No sé si el cursor se aprecia dentro de lo que donde estoy manejando, donde lo estoy moviendo, si me pueden indicar, por favor. Hola. Sí, profe, sí, Sí, se observa. sí se ve. Ah, gracias. Bien, estas son las terminales. Inicio, fin. Curioso. Van a decir, ¿siempre tengo que poner inicio y fin? Sí. En un flowchart, en un diagrama de flujo, siempre se pone un inicio, fin. Aquí vamos al análisis de un problema. Bien, el análisis de un problema, en esta castilla se coloca el escenario que sea incidente. Aquí falta uno muy importante. Vamos a ver si damos hacia atrás. Vamos a ver si puedo agregar acá. El paralelogramo. ¿Cuál es el paralelogramo? Vamos a ver si lo podemos dibujar aquí. Uno es de esta forma. Y lleva sus líneas arriba y abajo. Parece un rectángulo, pero tiene como una caída hacia el lado derecho. Este es para las entradas de los datos. Es lo que yo me refiero en la parte de resumen contextual de lo que uno tiene de una información. Después de una entrada de datos, se puede tomar entonces nuevamente el análisis de un problema. Esto se puede dar así.
Tiene el inicio de un problema, pues la situación de un problema, entra la entrada de datos y vuelve nuevamente a entrar a lo que es al tema de la continuación del análisis del problema o formularse bajo otra pregunta que sería otro proceso. Eso significa que en vez de caer en el lado de la flecha acá, se puede crear entonces el proceso completamente independiente. Esto quedaría aquí y esto podría caer automáticamente aquí, omitiendo naturalmente esta flecha, porque ya se está haciendo el análisis de un problema ya con un paso con evidencia. ¿Tiene solución el problema? Sí, se ejecutan los pasos, se evalúa el resultado. Bien, no, no tiene. Puede darse aquí otra situación. Se puede replantear el análisis, como puede existir también otro rombo que su pregunta puede ser un ¿por qué? ¿Por qué razón? Voy a ponerlo como XQ. Algunos deben estar acostumbrados, en un momento han visto el por qué con esa abreviatura XQ. Y no es por el tema de facilidad de poder escribir en pantalla, es un poco difícil. Pero se puede dar un por qué. O puede generarse de una manera más detallada otra pregunta. Y puede dar un sí, un no, y puede ir desglosando. Aquí es donde viene el tema de lo que son los matices o los grises en el desarrollo de un algoritmo. Bien, quedando en una explicación sencilla, contemplamos 1, 2, 3, 4 y podemos cerrar automáticamente con un fin. Nada más estamos usando 4 figuras. No estamos usando nada de la parte técnica en lo que es de desplegar una información, desplegar un resultado o parecido, porque a la final, sí, podemos usar también el de desplegar el resultado, pero que es lo que aparece en una pantalla, pero también lo podemos poner, sí, se puede poner como la parte de lo que uno espera, la parte de lo que uno desea tener a nivel de resultados. Entonces, si nos vemos entonces en la parte de, vamos a poner aquí, vamos a quitar esto podría quedar, este evaluar de resultado puede quedar aquí. Ya sabemos que esto es obtener resultados. Y esto puede quedar automáticamente en un fin, porque ya se obtiene lo que uno quiere. Bien. Y esto se elimina. Se elimina o este paso ya no es necesario. ¿Qué ayuda a generar un diagrama de flujo de esta forma? Que otras personas nos puedan comprender lo que nosotros deseamos tener o deseamos adquirir. Hay personas que uno intentan contextualizarle a detalle lo que uno quiere. Y hay personas que se cierran. Hay personas que hasta cuestionan nuestra manera de pensar porque no es que predicen, sino que asumen, es la palabra. Asumen que no vemos los escenarios B de situaciones o resultados B. En este caso, la respuesta opuesta de lo que uno espera. Cuando uno se maneja con un diagrama de flujo, uno tiene ambos escenarios y uno lo entrega a esa persona que uno intenta o procura conversar, y esto se usa mucho en convencimiento a nivel de entidades grandes, a nivel de multinacionales. Las respuestas pueden ser aprobado o no aprobado y no hay una parte de indagatoria extra por parte del superior, porque ya se cubrieron todos los francos. Ya se sabe lo que uno quiere, ya se sabe lo que uno necesita. Entonces, el diagrama de flujo en este sentido ayuda en gran medida a nivel profesional. Personal también, pero son escenarios muy escasos, muy pocos. A nivel profesional se usa mucho esto. Y no solamente queda en la parte técnica, también queda en la parte como uno como organizador, uno como una persona que sabe manejar su tiempo y está muy claro y tiene ese carácter suficiente para poder demostrar, sustentar, evidenciar, debatir y ante todo, como uno dice,
analíticamente, pelear por lo que uno quiere. Un diagrama de flujo te permite eso en gran medida. Pasamos entonces a lo que es la descomposición, el arte de dividir para vencer. Hay situaciones, hay escenarios, hay eventos en la cual los problemas pueden ser inmanejables, pueden ser insolubles, puede ser un problema abrumador, pero también el acto de descomponer, el acto de poder, como uno dice, destramar, vamos paso por paso, es lo que forja una persona que destaca a nivel de liderazgo. Muchos les cuesta la parte de la descomposición, poder saber cómo combatir un problema grande y manejarlo con un nivel de neutralidad y un nivel de enfoque lo suficientemente estable para poder aislar, en este caso el tercer paso, cada parte de manera individual. Segmentamos aquí, 2, 3, problema A, esta situación puede ser aquí, problema B, esta situación se puede dar acá, problema 3, esta solución se puede dar acá. Situaciones grandes que se convierten en microobjetivos, una persona que sabe descomponer puede obtener este tipo de datos y naturalmente le facilita tener una solución mucho más manejable. Y esto se da mucho más, este tipo de casos se da mucho más a nivel de los cierres contables, cuando existen muchas dependencias, cuando existen entregas de resultados, cuando existen entregas de libros, etcétera, 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 etcétera. Son días muy estresantes, mucho más para las personas que manejan un equipo. Entonces, esto se ve mucho a nivel de jefatura, a nivel de lo que son líderes. Si nos vamos a lo que es a la abstracción, a lo que es el filtro de la inteligencia, ya esta es la parte en la cual uno maneja el entorno, la parte de lo que es eliminación de ruido a nivel de ignorar detalles irrelevantes, el modelado de la realidad, no irnos por las nubes, irnos por las ramas, siempre ir por el tronco, identificando la estructura esencial del escenario o del problema y simplificando para reducir las variables críticas. Y esto naturalmente nos va a dar pues un valor de orden lógico, que es lo que vimos en el diagrama. Cuando ya uno tiene un desorden, pues, en este paso, dependencias, son dependencias ignoradas, uno identifica dichas dependencias para reconocer el orden correcto, que es lo que da. Es un diagrama cuando es bien aplicado. Respeta la secuencia, independientemente de, se respeta la secuencia y en caso tal puede existir un brazo extra dentro de las decisiones, es lo que permite ese brazo extra. Nunca un proceso permite una apertura si no hay una apertura de un brazo extra si no hay una decisión que lo permite. Se sincronizan las acciones, cada acción tiene su momento de máximo impacto y la integridad del proceso como una solución robusta y confiable. Ahora, esto se los dejo para la casa. Esto es un tema de análisis introspectivo para que ustedes puedan en su casa aplicar. Pensamiento a la acción, una identificación de logro, un problema que ustedes tengan sea recurrente en su área, en su propia vida. ¿Qué lo dispara realmente? Esto va mucho en la parte emocional, en la parte de descomponer, en la parte de autoanalizarse, autocriticarse. ¿Qué puedes diseñar como ruta? 5 pasos lógicos para neutralizarlo. Intenten aplicar lo que es el diagrama de cómo ustedes creen que pueden dar esa solución. El acto de escribir, el acto de hacer dibujos, el acto de poder autoestructurarse, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, el tema de la ira. ¿Qué me dispara la ira? Que no se hagan las cosas como yo quiero, que no se hagan las cosas como yo deseo, que no se hagan las cosas como yo lo espero, que espero una resolución, que espero que me den una respuesta y no la consigo. Entonces, estoy dando ejemplos, pero el punto del tercer paso, el diseñar la ruta, eso ayuda en gran medida de autorreconocer y trabajar en sí mismo. ¿De qué forma yo puedo manejar la ira? Y en esa manera
ya uno mentalmente sabe cómo controlarse de una mejor forma. Y pues un dibujo de decisión en la cual si falla el paso 3, y aquí es muy importante, porque si falla el paso 3, porque no se llega a dar la resolución, entonces un trabajo implica mucho más a nivel de colateralidad, en la cual todo lo que son efectos colaterales pueden generar esa situación. También hay que traerlo en el reconocimiento, y es lo que es el tema del problema compuesto, de lo que vimos en 2 diapositivas atrás. Como resolución, pues, cuando no tenemos unas operaciones eficientes, procesos redundantes, inconscientes, a la final también la optimización de procesos, eliminar pasos innecesarios, ya íbamos tomando un poco más, pasando de la parte oscura a la parte clara. Toma decisiones informadas, basado en decisiones en datos, y se refieren datos no a nivel investigativo, sino de lo que uno escribe, de lo que uno percibe, hasta de lo que uno puede poner en papel. Definir procesos consistentes y operaciones eficientes, optimizados y consistentes también. Por lo que puedo decir como cierre, cuando nosotros pasamos a lo que es el pensamiento desorganizado, la reacción a la improvisación, sabemos cómo manejarnos en ese aspecto, usar esta herramienta que, a pesar de que puede ser básica en cinco elementos, permite tener ya un pensamiento más lógico con un propósito y una mente mucho más capaz de poder resolver la vida personal de los que están en nuestro alrededor y muy posiblemente en el mundo, el aporte que nosotros le podemos dar a la sociedad. Espero que este espacio, más que un análisis a nivel de lo que es el uso del algoritmo, pueda ser de gran utilidad para el autoanálisis. Hay situaciones en las cuales muy posiblemente no necesitemos de otros para poder aprender a reconocer nuestros fallos, trabajar en nosotros, no tener miedo a vernos frente a frente, en qué manera podemos canalizar de una manera razonable, ecuánime, en balance, un problema que a la final ese problema puede ser una solución, y eso es lo que nos forja con carácter, con templanza y madurez emocional. Bueno, sin más que agregar, muchas gracias. No sé si se encuentre la profesora acá presente. Buenos días, aquí estoy. Hola Elizabeth, ¿cómo está? Espero que Hola, sea profe. de utilidad. Es un poco más diagramado lo que he presentado, pero yo que le he dado uso, me ha funcionado mucho. Espero que esta herramienta le sea también de utilidad. Y sin más que agregar, entonces, bendiciones y que tengan un excelente día. Gracias, igualmente. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profesor. Gracias. Gracias. Gracias, pase buen día. Buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Hola, profe, buenos días. ¿Cómo están? Claramente. Un gusto verlos. Creo que ya los había visto este grupo, ¿verdad? Me parece. Me avisan cuando se ven las diapositivas, por favor.